Gracias, buenos días, bienvenidos a todos y todas. Vamos a arrancar el evento del día de hoy. Buenos días a todos y todas. En nombre del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional, les damos la más cordial bienvenida a todos al lanzamiento para América Latina y el Caribe del informe Estado Mundial de la Democracia, que este año se ha titulado Democracia en Movimiento. Ayer, 11 de septiembre, IDEA Internacional presentó el informe y sus hallazgos a nivel global. Hoy queremos compartir con ustedes una visión general del reporte y cómo ésta se relaciona con las dinámicas de la región. IDEA Internacional es una organización intergubernamental que apoya la democracia en todo el mundo como aspiración humana universal y facilitador del desarrollo sostenible, mediante el apoyo a la construcción, el fortalecimiento y la salvaguarda de instituciones y procesos políticos democráticos en todos los niveles. El Estado Mundial de la Democracia es un conjunto de herramientas y datos que evalúa el desempeño democrático en 173 países. Proporciona un análisis basado en evidencia sobre la calidad de la democracia, centrándose en aspectos como la representación, los derechos, el Estado de Derecho y la participación, con el objetivo de fortalecer la democracia a nivel global. Para esta mañana les proponemos una conversación y para ello los animamos a dejar sus comentarios y preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Algunas serán respondidas directamente y otras serán abordadas por la directora regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe, quien se encargará de presentar el informe. Vamos a iniciar de inmediato dando la bienvenida a la doctora Marcela Ríos Tovar, directora regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe, quien ahondará en los hallazgos del informe. Adelante, Marcela. Muchas gracias, Manuel, y bueno, muchas gracias a todas y todos por acompañarnos hoy día en un evento muy relevante para nosotros. Ayer se lanzó el informe global, como decía Manuel, y hoy estamos haciendo esta sesión especial para el público latinoamericano, para el público hispanohablante, para que puedan tener una mirada más completa de lo que son los resultados. De todas maneras, por supuesto, como siempre, les invitamos a todos y todas a poder descargar el informe. El informe está disponible y además también todos quienes manejan bases de datos e información pueden revisar la información detallada de los indicadores. El informe está disponible, como decía antes, pueden descargarlo a través de este código QR. Hay un sitio especial en nuestra página global que también pueden consultar en el título en inglés, Global State of Democracy, donde están los informes anteriores además. IDEA Internacional es un centro de pensamiento y un organismo dedicado a la acción, a la asistencia técnica, y uno de nuestros informes insignia es el informe del Estado Anual de la Democracia. Es un informe que tiene una interpretación, una comprensiva del concepto de democracia, que está organizado en estas cuatro grandes dimensiones: representación, participación, derechos y Estado de Derecho. Lo que hacemos es evaluar alrededor de 154 indicadores, que son datos que permiten llegar a índices para cada uno de estas grandes categorías. Tenemos información para 74 países desde 1975 al 2024, y la información para estos indicadores proviene de bases de datos oficiales de organismos internacionales, pares nuestros, pero también en algunos casos de encuestas de opinión. Usamos para construir este informe anual más de 22 bases de datos, y todo el detalle metodológico está, por supuesto, disponible en nuestra página web, pero también pueden consultar información específica si así lo requieren. Bueno, vamos a hablar primero de cuál es el mensaje general que nos trae este informe, cuál es el panorama global sobre la democracia y también cuáles son las tendencias que vemos particulares en nuestra región. Este informe anual siempre tenemos un foco temático. El año pasado fue en el ciclo electoral, este año es la relación
entre migración y democracia, en particular los temas de votación en el exterior, incluyendo otras dimensiones, pero eso es un foco muy relevante. Y terminamos con algunos comentarios, reflexiones respecto del futuro de la democracia. Partiendo por el panorama global. Y esta es la primera gran historia, gran resultado del informe, que como ustedes pueden ver, la secuencia y la trayectoria a lo largo de los últimos 40 años muestra un proceso de altos y bajos, pero a nivel global ya llevamos 8 años consecutivos de más deterioros que mejorías. El 54% de los países, lo que equivale a más de 70 países, ha tenido deterioros en alguna de las dimensiones que mencionábamos antes, versus solo el 32% de países que está teniendo alguna mejoría, como la observamos en el último informe. Nosotros no hacemos, a diferencia de otras mediciones, un índice que le entregue una nota, una clasificación numérica específica a cada país. Lo que hacemos es organizar, mostrar cómo los países están ordenados en 3 grandes categorías de desempeño democrático. Y ahí lo que vemos es países que tienen un alto rendimiento democrático, un alto desempeño democrático con el color verde arriba, y que incluye países que tienen en todas las dimensiones altos desempeños. Como podemos ver en este momento, hemos tenido una, una leve mejoría respecto del año anterior, pero seguimos estando con menos números de países en desempeño alto que en la medición, o sea, que en mediciones anteriores, como lo veíamos en el gráfico anterior. En este momento tenemos 47 países con desempeño alto en la dimensión de representación, 32 en derechos, 25 en Estado de Derecho y 36 en participación. Y como vemos, el sector más abultado es este sector naranjo, que incorpora países con desempeño mediano, donde una gran cantidad de países de América Latina se encuentran ubicados en, en ese sector, donde podríamos decir que son países que cumplen con parte importante de las funciones que tiene que tener un régimen democrático, pero son democracias de baja intensidad de desempeño, más bien medio, ¿no? Y por último, a nivel global tenemos un número de países que está catalogado como bajo desempeño, y como podemos observar, la mayor cantidad, el número más abultado de países en desempeño bajo a nivel global es en la categoría de Estado de Derecho. Entonces, ciertamente esa es la categoría más crítica, la categoría más luminosa, más positiva a nivel global es la de participación, donde encontramos solo 39 países que tienen un bajo desempeño en esa categoría. Si continuamos, cuando vemos el detalle de algunas de las categorías, y bueno, como les decía, tenemos 154 indicadores, acá no está el detalle de todos los indicadores, pero sí quisimos mirar que tenemos más declives que avances en prácticamente todas las dimensiones. En algunas, y bueno, este es un tema central para nuestro trabajo a nivel global, nosotros trabajamos permanentemente acompañando órganos electorales en todo el mundo, y nos preocupa sobremanera que hemos tenido una cantidad importante de países, 35, que está teniendo deterioros en la dimensión de elecciones libres. Esto tiene que ver con la transparencia, con la legitimidad, pero también con intentos por socavar la legitimidad por parte de distintos actores políticos. Entonces, credibilidad de las elecciones es una dimensión que está teniendo más retrocesos que mejoría. Las barritas azules son mejorías. Acceso a la justicia también, y parlamento efectivo son dimensiones que tienen muchos más deterioros que mejorías. En el otro lado también tenemos noticias positivas. Una de las cosas que observamos en nuestra data es que llevamos una gran cantidad de años, casi una década,
con mejorías en la categoría a nivel global agregado en materia de combate a la corrupción o ausencia de corrupción. Esto se mide tanto con indicadores duros de comportamiento del Estado, con políticas en esa materia, pero también con percepción de las personas, ¿no? Entonces, esa es una categoría que está teniendo más mejorías que retrocesos y se sale del patrón más general de las otras categorías. Entonces los declives más concentrados en las categorías, cuando hacemos un zoom en estas grandes categorías de representación, derechos, Estado de Derecho, ¿qué es lo que podemos observar? Ya lo mencionaba antes, en representación los dos ámbitos preocupantes son elecciones creíbles y parlamento efectivo. En materia de derechos, en particular el acceso a la justicia es un derecho que se viene deteriorando a nivel global, y también las libertades civiles. Y respecto al Estado de Derecho, el rol de los órganos de justicia, la independencia judicial y la aplicación predecible de la ley, así como la integridad personal y la seguridad de las personas, son categorías que están teniendo retrocesos importantes. En este ámbito, en Estado de Derecho, como vamos a ver, es un área de particular preocupación en América Latina, donde ustedes pueden ver que esas tres categorías que acabo de mencionar, independencia judicial, aplicación predecible de la ley, integridad personal, son todos ámbitos donde América Latina tiene severas dificultades para hacer valer, digamos, el Estado de Derecho en esas dimensiones. ¿Dónde están los declives en representación? Como les decía, esta es la tendencia. Los declives superan casi 7-1 en las mejorías en elecciones libres y en parlamento efectivo. Como ven, las rayitas rojas, en particular en parlamento efectivo, hay un deterioro muy significativo. Esperemos que este cierto estancamiento reciente en la última medición sea algo que nos haga pensar que quizás podemos estar llegando a un tope de esa categoría, pero ciertamente estas son dimensiones centrales para el funcionamiento de la democracia representativa a nivel global, y por lo tanto nos tienen que llamar la atención de manera muy importante. Después, y este es uno de los títulos de mayor preocupación que nosotros estamos viendo, como una de las características del momento global, estamos viendo que la libertad de prensa ha sufrido su mayor deterioro, está sufriendo su mayor deterioro a nivel global desde 1975. Es un deterioro pronunciado, altísimo, con 43 países teniendo retroceso y solo 12 países teniendo mejorías. Esto es una llamada de alerta muy, muy importante respecto de la calidad de nuestros sistemas democráticos con este nivel de deterioro en la libertad de prensa. Seguimos. Y también, como les decía, una de las historias positivas tienen que ver con la ausencia de corrupción. Si ven esa línea azul, ven que claramente es una de las pocas dimensiones que se muestra en una tendencia radicalmente distinta. Yo decía una década, pero en realidad son 15 años consecutivos de mejoría en la dimensión de ausencia de corrupción a nivel global. Lo que vemos en términos globales se puede mostrar en algunos casos en particulares. Vemos un proceso de deterioro acelerado en algunas democracias consolidadas. El caso de Estados Unidos, de acuerdo a nuestros datos, es un caso de mucha preocupación porque ha tenido un deterioro muy rápido en el tiempo, y hay una conjunción de factores que permite una concentración fuerte del poder en el Ejecutivo, que tiene mayorías en ambas cámaras del Congreso y que además ha controlado por una serie de circunstancias el nombramiento de los integrantes de la Corte Suprema. Entonces tenemos el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo en las mismas manos de un solo sector, y eso que no necesariamente siempre redunda en un deterioro democrático, pero es ciertamente una conjugación altamente riesgosa para la democracia. La democracia es elección por mayoría y de representantes, pero también implica de manera consustancial el contrapeso de poderes, el respeto de los derechos de las minorías. Esta situación en Estados Unidos tiene un impacto a nivel global.
No es lo mismo un deterioro en un país grande, en una potencia global, que el deterioro en un país más pequeño, que no tenga la misma relevancia geopolítica. Estados Unidos era el país donante bilateral a la cooperación para el desarrollo más importante del mundo. Su retiro de espacios multilaterales y su retiro de financiamiento para proyectos, iniciativas globales de defensa de la democracia ha generado una ola expansiva de impacto a nivel global que puede también terminar desestabilizando o debilitando otros regímenes democráticos, y esto está asociado más a un contexto de alta polarización mediática y de cuestionamientos de la integridad electoral. Entonces, en general, es un caso que nos preocupa por la rapidez y por la profundidad, y porque ciertamente es una de las democracias más consolidadas, más influyentes a nivel global. Sin embargo, también tenemos historias positivas, una en nuestra región, Brasil, pero también Polonia. El informe destaca cómo estos dos países muestran historias contracorriente, muestran historias que nos vuelven a recordar que es posible recuperar democracias incluso cuando han tenido procesos de deterioro. Brasil es uno de ellos, y muestran que a través de las instituciones y el activismo de la sociedad civil es posible conseguir mejorías. Brasil en esta última medición, y si comparamos con el 2019, ha mostrado mejorías en 10 factores democráticos y Polonia en 6. En el caso de Brasil se trata de la sociedad civil, del funcionamiento del parlamento, de la democracia local, de la igualdad de libertades, pero también es un país que ha tenido, y eso es muy relevante, eh, que ha tenido un aumento significativo en la categoría de parlamento efectivo, integridad de las elecciones, integridad de la seguridad de las personas y en la autonomía del Poder Judicial. Y hemos visto ayer el fallo del Tribunal Supremo Electoral, un fallo histórico, inédito, de persecución del expresidente y de un conjunto de altos mandos militares y también civiles que habían participado en un intento de golpe de Estado para el cambio de gobierno en 2021. Nuestro informe, que obviamente fue terminado y elaborado antes y que hace un análisis de largo plazo, más estructural, muestra que las instituciones de justicia de Brasil son una de las dimensiones de fortaleza de esa democracia. Son órganos autónomos, no están controlados por el Poder Ejecutivo y han tenido un avance significativo en su desempeño. Por lo tanto, la señal del Supremo también es una señal que esperamos muy contundente respecto de intentos en otros países de socavar las democracias liberales, la competencia, de no reconocer resultados o de buscar vías violentas para interrumpir procesos democráticos que son lamentablemente parte triste de la historia latinoamericana, pero que en años recientes hemos estado viendo que ha sido posible prevenir, enfrentar y ahora además castigar intentos de interrupción violenta de la democracia. Para mirar un poco respecto de nuestras tendencias regionales, y como veremos muchas son muy similares a las tendencias globales. Este es un dato del agregado de los indicadores, de todos los indicadores que nosotros medimos en las 4 categorías de participación, representación, derechos y Estado de Derecho. Y, perdón, lo que muestra este gráfico, todos los puntitos rojos que están abajo son países que tienen un desempeño bajo en alguna de estas 4 categorías. Los puntitos naranjos son países que tienen un desempeño democrático medio, y los puntitos verdes son los países que tienen desempeño alto. Como podemos observar, la peor categoría por lejos en América Latina es Estado de Derecho, donde tenemos una alta concentración de puntos rojos, lo que significa muchos países que están en ese nivel de desempeño de América Latina y el Caribe. Y por el contrario, la categoría más positiva en nuestra región es la categoría de representación,
de participación, perdón, donde están no solo la participación electoral, sino que también la solidez de la sociedad civil, la posibilidad, los mecanismos de inclusión. Tenemos un conjunto de indicadores que se miden en esa dimensión que es la más positiva. Derechos está más cerca del Estado de Derechos y representación más cerca de participación. O sea, tenemos en algún sentido dos panoramas disímiles en nuestra región. Eso nos da muestra que incluso al interior de cada país no hay una situación monolítica donde podamos decir todos los indicadores se están deteriorando o todos los indicadores son positivos. Tenemos países que tienen alto desempeño democrático, que están en las principales, en las mejores rankings en todas las categorías, por ejemplo, Uruguay, pero donde podemos encontrar una categoría que tiene bajo desempeño, como en el caso uruguayo, la representación política de las mujeres, ¿no? Y así podemos encontrar otros países que pueden tener un muy bajo desempeño en Estado de Derecho, pero pueden tener altos niveles de participación electoral. Entonces, la situación es, no es fácil encasillar a todos los países, pero claro, cuando miramos el panorama global, vemos más retrocesos que mejorías en América Latina y el Caribe. Y respecto de cuáles son las categorías que están teniendo más retrocesos, un dato histórico ya estructural tiene que ver con el funcionamiento de los partidos políticos, altos niveles de fragmentación, baja confianza de la ciudadanía, poca capacidad de representar es una de las características más estructurales de nuestra región, partidos políticos libres que funcionen bien, y eso tiene, por supuesto, un impacto en otras categorías muy vinculadas a esa dimensión, a ambas dos, digamos, parlamento efectivo y elecciones creíbles. Estas tres dimensiones funcionan de manera sinérgica. Cuando tenemos partidos políticos débiles, es muy probable que vamos a tener también alteración o conflictividad o deterioro de las elecciones y por lo supuesto también en el funcionamiento de los poderes legislativos. Otras categorías con preocupación son el acceso a la justicia, las libertades civiles, gobierno electo y también el tema de seguridad. América Latina sigue siendo la región del sur, la región del planeta con mayor nivel de violencia sin tener conflictos bélicos vigentes. Tenemos las tasas, ciudades y países con las tasas más altas de homicidios sin tener conflictos bélicos. 8 de cada 10 de las 10 ciudades más violentas del mundo están en nuestra región. Entonces, ciertamente ese es un ámbito que sigue al debe en materia democrática. Y al igual que a nivel global, uno de los ámbitos positivos tiene que ver con la ausencia de corrupción, donde vemos mucho más países que están mejorando, ya sea en la percepción o en las políticas concretas que están impulsando. Respecto de la libertad de prensa y expresión en nuestra región, en América Latina y el Caribe, este gráfico muestra la evolución desde 1990 a la fecha y lo que vemos es un proceso de deterioro significativo desde el 2012 en adelante. Hemos tenido bajas y estancamientos, pero fundamentalmente una tendencia a la baja y estamos en el mismo nivel en materia de libertad de prensa y expresión que tuvimos a principios de los años 90, cuando recién estaban iniciándose o todavía no se habían iniciado las olas de transición a la democracia. Por lo tanto, esto es una situación altamente preocupante. Habíamos logrado avanzar muchísimo cuando mirábamos el índice agregado y esos avances se han perdido en una dimensión que es clave para la salud y el funcionamiento de las democracias. La prensa para nosotros es un órgano autónomo tan relevante como el Poder Judicial, porque es un sector, un órgano, no, un sector de la sociedad que contribuye a la rendición de cuentas, que es esencial para la libertad de expresión, es esencial para poder tomar decisiones y participar de manera informada, para tener derecho a acceder a la información, entre otras materias. Entonces, los indicadores en materia de libertad de prensa y expresión son indicadores que están
a la base, en el corazón del funcionamiento de un sistema democrático y que tienen vinculación con muchos otros derechos, libertades y garantías. Respecto de lo mismo, en la misma tendencia podemos ver cómo la evolución eh, de libertad, de presión bajo el crimen organizado, concentración de capitales, ha tenido este efecto y la libertad de expresión. Antes mirábamos el gráfico de libertad de prensa, este es específicamente el gráfico de libertad de expresión, donde vemos una pendiente en caída dramática del 2016 y donde lo que observamos es una creciente hostigamiento de periodistas, de medios de comunicación. Tenemos fatídicas cifras en materia de asesinatos de periodistas en la región, pero también se ha producido campañas de desinformación, el rol de los medios, el rol de las redes sociales y de la desinformación y el hostigamiento por parte de autoridades de la prensa y de otros actores ha incidido fuertemente en deteriorar la libertad de expresión en nuestra región. Y el otro indicador que sí es una característica más estable de las democracias de América Latina, pero que tiene que ver con el Estado de Derecho, como lo mencionaba al principio. Estado de Derecho ha sido históricamente un ámbito débil de desempeño para las democracias latinoamericanas, ¿no? Acceso a la justicia, administrar la ley de manera predecible, igualdad ante la ley, entre otras materias, muestran cómo se produce, cómo que América Latina ha tenido dificultades muy significativas y si ustedes ven por largas, casi 2 décadas, un estancamiento en el Estado de Derecho, donde el promedio llega a 0,5, cuando lo más alto es 1, entonces con un desempeño muy mediocre en Estado de Derecho, que sin embargo, a pesar de las malas cifras que teníamos, se está deteriorando y hoy día el promedio para todos los países de la región en materia de Estado de Derecho es 0,46. Entonces, 3 dimensiones: libertad de prensa, libertad de expresión, Estado de Derecho, que nos preocupa sobremanera. Lo otro, y vinculado a los comentarios que hacía antes, es que tanto el deterioro, digamos, del contrapeso de poderes, como la existencia de una prensa libre, tienen un impacto en achicar lo que nosotros llamamos el espacio cívico, el espacio donde actúa la sociedad civil, la libertad de prensa. Hemos visto asedio al espacio público, a la participación, a la sociedad civil. Vemos 2 países en la región que están entre los puntajes más altos en el mundo en participación política, como son Uruguay y Brasil, pero y también países que han mostrado ejemplos positivos en esta materia, como Guatemala y Brasil, donde la movilización ciudadana, y en el caso de Brasil, además, las instituciones del Estado han contribuido a resguardar la democracia en momentos críticos, pero sin embargo, otros países con situaciones muy preocupantes, vemos que la sociedad civil y la libertad de prensa en países como Nicaragua, El Salvador y Ecuador están teniendo deterioros importantes. También en Venezuela, por cierto, El Salvador es uno de los países que ha tenido la reducción más abrupta en materia de libertad de prensa en los últimos años y por lo tanto nos tendría que llamar a pensar cómo se han venido produciendo esos periodos. Nicaragua y Venezuela se consagran como países autocráticos y El Salvador se suma lamentablemente a un grupo de países donde ya la democracia liberal representativa con todas las dimensiones tal como nosotros las entendemos no estaría funcionando en ese país. Más allá de los datos globales, y podemos conversarlo en las preguntas, en la región también observamos un impacto muy importante de una tendencia, un fenómeno que el Informe Global de Idea Internacional ha buscado poner un foco específico que tiene, y por eso el título del informe, Democracia en Movimiento, que se refiere al impacto que están teniendo las inmensas olas migratorias que estamos viviendo como humanidad a nivel planetario, ¿no? Y lo primero es que 300 millones de personas se movieron
según cifras oficiales en el 2024. Eso muestra un aumento muy significativo de la cantidad de personas en movimiento en 1970, 50 años antes, pero también las formas de movimiento de personas es distinta hoy día de lo que fue antes. Antes, históricamente, habían flujos migratorios del sur global hacia el norte global. Hoy día vemos que hay una gran proporción de migrantes que se quedan en sus propias regiones de origen, tanto en África como en las Américas, como en Asia. Incluso en Europa hay una migración que es una migración fuertemente intrarregional, ¿no? Y ahí están las cifras y la forma en que se ha movido en las Américas. Vemos que el 74 millones de personas ha buscado un destino en la propia región, ¿no? Entonces, eso ha sido un cambio muy importante en las últimas décadas. Lo segundo, y esto tiene que ver con la participación democrática de las personas migrantes, de las personas que abandonan sus países y tienen residencia en otros países, ¿no? Primero, y el informe hace un foco principal en los mecanismos de votación, el voto de personas nacionales que viven en otros países al momento de las elecciones. Eso es un foco del informe, y lo que hemos visto es que existe un círculo virtuoso que contribuye a fortalecer las democracias cuando las personas nacionales que viven fuera de sus países participan de manera activa en la democracia. Eso promueve un sentido de pertenencia, un sentido de inclusión, pero también se logra difundir el apoyo a las normas democráticas. Cuando tienes personas en distintos países que están participando, siendo parte de procesos democráticos y sintiéndose incluidos, eso genera un círculo virtuoso de difusión, de apoyo a las normas democráticas, y también puede contribuir a resistir formas autoritarias cuando las personas se ven incorporadas, se sienten que su opinión ha sido consultada. Entonces, la participación de las personas que viven fuera de sus países, que han tenido que emigrar, ya sea por motivos económicos, políticos, por persecución u otros, y que se encuentran en otras naciones, contribuye a fortalecer los regímenes democráticos. Nosotros pensamos tanto de los países de origen como de los países de acogida. Y cuando hacemos un zoom a los mecanismos concretos de forma de votación para personas que viven en otros países, o sea, nacionales de un país que tienen que votar en otros países, vemos que 52 democracias del mundo no tienen ningún mecanismo para que sus nacionales puedan votar en otros países, pero un número mucho mayor, 74 países que está en verde, son países donde las personas pueden votar fuera de su país, de su territorio de origen, de manera presencial, donde habitualmente los consulados, las embajadas o en otras modalidades constituyen mesas, casillas de votación para que las personas que están viviendo en el extranjero puedan participar. También 21 países tiene formas de correo postal, no presencial, sino que a través del correo postal. Eso es algo bastante común. Hay 7 países que no tienen ninguna disposición de cómo se opera el mecanismo de participación, y unos países con voto electrónico, y esto es bien importante porque a veces existe la idea de que es una gran cantidad de países, por ejemplo, utiliza un sistema de voto electrónico remoto, y vemos que en realidad eso no es así, es una excepción. Solo 3 países en el mundo tienen un sistema de votación electrónica. Y después 47 países tienen mezclas de distintos mecanismos. Hay países que permiten el voto postal, además del voto presencial, además del voto anticipado, por ejemplo, que existen distintos mecanismos de voto para personas que residen fuera de su país, 47%
de países está en esa categoría a nivel global. Organizar elecciones fuera de los territorios es un enorme desafío para los órganos electorales y también para los ministerios de Relaciones Exteriores, para las cancillerías, para los gobiernos. Primero, y nosotros identificamos en el informe que existen múltiples obstáculos, complejidades, pero también, por supuesto, oportunidades, ¿no? Primero es una complejidad tener registros adecuados, ¿no? Cómo generar mecanismos de inscripción para que las personas puedan participar, pero que exista transparencia y se asegure la identidad de eh, las personas, por ejemplo, migrantes que se mueven por trabajo de un lugar a otro. Es un enorme desafío buscar cómo registrarlas, dónde registrarlas para que puedan votar, y por lo tanto esa es ciertamente una tensión. Lo otro que vemos que hay métodos de participación, de votación que permiten aumentar la participación, por ejemplo, como el voto postal, pero hay otras que tienen un efecto de restringir. Por ejemplo, la votación presencial en consulados, cuando es el único mecanismo de votación, cuando la mayoría de países no necesariamente tiene la capacidad de montar lugares de votación para poblaciones pequeñas, por ejemplo, en todas las ciudades de un país. Y esto pasa recurrentemente en Europa o en Estados Unidos, donde un país, por ejemplo, latinoamericano, puede tener casillas de votación en Los Ángeles, en Miami, en Nueva York, pero las personas que viven en Seattle, por ejemplo, o en Iowa o en Minnesota, tendrían que desplazarse, pero por larguísimas distancias para poder ejercer su derecho a sufragio. Así que ciertamente el mecanismo de votación tiene un impacto directo en la forma y en la cantidad de participación de las personas que residen fuera de sus países. Y lo otro es que em, las tasas de participación en general de las personas que están fuera del país son menores a las tasas de participación de las personas que están en sus países, eh, no necesariamente por falta de interés, sino que, como decíamos antes, los mecanismos de votación tienen un efecto muy importante en los niveles de votación. Em, También nos parece muy importante tener en cuenta para pensar en formas de mejorar el voto de personas nacionales fuera de sus países, de buscar motivaciones, que en algunos casos existen motivaciones partidistas para tratar de ampliar el voto, ¿no? Pueden haber diásporas que están mucho más vinculadas con algún sector político que con otro, y por lo tanto que algunos gobiernos busquen activamente motivar el voto de personas fuera del país cuando esas personas tienen un cierto sesgo o una cierta inclinación, puede levantar dudas respecto de la transparencia del proceso. Lo otro, es más difícil de controlar las influencias en personas que están fuera de sus países. No está claro cuáles son las formas, las decisiones de votar y si se ven contaminadas los procesos de incidencia en las personas. Esto puede legitimar el triunfo o los resultados de una elección, ¿no? Y después también tenemos factores territoriales que muchas veces los distritos electorales en el extranjero desafían el vínculo tradicional entre territorio e identidad, por ejemplo, la pertenencia, el sentido de conexión. Cuando no vives en un país, estás votando por algunas autoridades que en realidad no van a resolver los problemas que te aquejan cotidianamente porque estás en otro país, pero también es posible que exista cierta resistencia por personas que sus compatriotas que están fuera tengan una incidencia muy importante en las decisiones políticas de sus países, porque se puede ver como que hay una tensión ahí de intereses entre las personas que están viviendo fuera y dentro de los países, que también se corre el riesgo que pueden ser politizadas, desvirtuadas, utilizadas como campañas de desinformación o nacionalistas xenófobas respecto de ciertos grupos de las poblaciones migrantes. Este es un tema fascinante en América Latina, ciertamente cuando miramos sabemos que hemos estado inmersos en las últimas décadas
en la ola más grande migratoria al interior de nuestra región, en particular de la población venezolana a lo largo de toda la región, pero también población colombiana, dominicana, haitiana, un flujo migratorio muy importante al interior de nuestra región que ha generado enormes tensiones políticas y para el Estado para poder acomodar el influjo de migrantes en distintos países, pero que también se está transformando en un tema de debate muy relevante para la democracia y la participación, ¿no? Pensando finalmente para concluir sobre lo que nos depara el estado de democracia, lo que nosotros estamos observando hoy día, y primero es un llamado de alerta frente a los retrocesos, el deterioro democrático en la mayoría de los países ha sido gradual, con ciertas excepciones, ya las mencionaba, El Salvador y Estados Unidos, pero en general hemos tenido procesos de deterioro democrático que se han producido a lo largo del tiempo y que por lo tanto es muy, muy difícil identificar un momento preciso. Yo siempre digo, acá no estamos hablando de un golpe de Estado un día martes a las 11 de la mañana que se produce un bombardeo del Palacio de Gobierno. Estamos hablando de formas de deterioro más sutiles, menos drásticas, pero que en la acumulación en el tiempo y con otros deterioros lo que están produciendo es un vaciamiento de los sistemas democráticos, de su contenido, de su esencia y un paso paulatino a democracias electorales de mala calidad a regímenes derechamente autoritarios. Otro enorme desafío tiene que ver con el desencanto de la ciudadanía respecto de la eficacia de los regímenes democráticos. Y nosotros ahí vemos con enorme preocupación no solo los temas históricos de desigualdad, de pobreza, de empleo, de crecimiento, de inclusión social, sistemas de protección social, sino que crecientemente también el problema de la inseguridad y el descontento de las personas por cómo sus estados, sus gobiernos están lidiando con estos problema y la falta de eficacia, de resultados concretos, está gatillando el apoyo a soluciones autoritarias, a soluciones que no son liberales y representativas. Lo tercero, y lo vemos en toda la región de manera, y que es una de las dimensiones preocupantes, que tiene que ver con instituciones debilitadas de contrapeso. Son instituciones que están tensionadas, presionadas por el poder ejecutivo, por poderes legislativos, por la prensa, puede ser, por distintos actores. Entonces vemos dificultades para los órganos electorales para cumplir sus funciones. Lo mismo ocurre con el espacio cívico, ¿no? Ya lo hemos dicho, leyes, por ejemplo, como la aprobada recientemente en El Salvador contra agentes extranjeros, que tuvo correlatos antes en Nicaragua y en Venezuela, se han estado discutiendo en otros países y lo que buscan es tratar de ejercer un mayor control de la sociedad civil, una disminución de la libertad para los movimientos y los actores de la sociedad civil que sirven de contrapeso y están permanentemente fiscalizando la rendición de cuentas de los actores políticos. Lo mismo ocurre, como ya lo mencionaba, en materia de libertad de prensa y expresión. Eh, lo que vemos es que la desigualdad, y esta sí es una de las características tradicionales que se mantiene, que las democracias latinoamericanas no han logrado avanzar en todas las dimensiones en desmantelar niveles de desigualdad. Las democracias electorales en América Latina han tenido mucho impacto en mejorar niveles de representación, inclusión y poder escuchar las voces de sectores históricamente excluidos, como las mujeres, como los pueblos indígenas, como la población LGTBQ+, como las poblaciones afrodescendientes, entre otras, que tienen mecanismos de representación en muchos países que han sido reconocidas en las constituciones, que tienen diversas formas de expresión y de voz que no tenían en el pasado. Esos procesos de inclusión han tenido un efecto muy importante en poder disminuir los niveles de desigualdad social, desigualdad de género, entre otras materias, pero persisten fuertes desigualdades sociales en niveles de ingreso, en acceso a derechos sociales, entre otras. Por lo tanto, la desigualdad sigue siendo una tarea de la principal urgencia para nuestra región y donde hay muchas tareas pendientes por resolver.
Finalmente, nosotros queremos siempre reiterar el mensaje que la democracia es un horizonte compartido, que se expande, que está siempre en construcción, es una utopía inacabada, donde la participación y el ejercicio de cada derecho conquistado y de cada voz que se levanta para exigir dignidad tienen un impacto directo en el funcionamiento de los regímenes democráticos. No hay una historia única en nuestra región. Así como vemos retrocesos, también tenemos experiencias de avance. Este es un proceso paulatino, no se conquistan ni se mejoran todas las dimensiones en el corto plazo, pero cuando tienes círculos viciosos de deterioro, es muy difícil salir. Por eso nosotros también estamos siempre haciendo un llamado a proteger y cuidar la democracia antes de perderla, porque una vez que la perdemos, no sabemos cómo se puede recuperar y estamos viendo que es extremadamente difícil deshacer los procesos de deterioro. Eh, la resiliencia de la democracia y la defensa de la democracia está en los pueblos. El deterioro no es un destino inexorable. Las instituciones de la sociedad civil y del Estado pueden cumplir un rol muy importante en su defensa. Y esto también necesitamos seguir trabajando para fortalecer la legitimidad y la robustez del apego a la democracia a través del multilateralismo, a través de los organismos internacionales, también a través de la formación de ciudadanía, la educación, múltiples dimensiones para poder fortalecer aquellas áreas que están mejorando y revertir aquellos deterioros donde tenemos retroceso. Muchas gracias. Como les decía antes, este informe está disponible en nuestra página web, está disponible para que todos lo puedan revisar en detalle y también en la página del Estado de la Democracia de América Latina pueden encontrar los datos específicos para todos y cada uno de los indicadores y también las series de tiempo que pueden ser evaluadas para cada país. Yo lo dejaría hasta ahí. Entiendo que vamos a poder tomar algunas preguntas antes de despedirnos y felices de poder contestar. Varios de mis colegas que me acompañan acá también pueden participar, pero le he pedido a nuestro colega del equipo regional, Marcelo Vera, que también esté disponible y atento en caso de que necesitemos responder preguntas específicas. Así que te vuelvo la palabra, Manuel, para que podamos continuar. Muchísimas gracias, Marcela. Tenemos, cierto, algunas preguntas del público. Y para esta sección invitamos a nuestra colega Alejandra Sepúlveda, que ella trabaja como gerente del proyecto regional sobre integridad electoral y género, para moderar esta sección de la conversación. Así que, Alejandra, te damos el pase. Adelante. Muchas gracias, Manuel. Buenos días. Tenemos algunas preguntas del público para la directora Marcela Ríos. Diría que la primera y más importante, que es una pregunta global de alguna manera, es cómo ve IDEA las perspectivas de los próximos años en la situación democrática en América Latina. ¿Cree que se mantendrá esta tendencia decreciente? Em, Nosotros pensamos que la tendencia decreciente se va a mantener a menos que actuemos, ¿no? O sea, quiero insistir en ese punto. Estos resultados no son inexorables. Tenemos también muchos países que han tenido mejorías. Ya mencionaba Brasil como un ejemplo, pero también República Dominicana, también Chile, también Uruguay. Son países u otros países que han tenido debilitamiento en alguna dimensión y que han logrado mejorar su desempeño. Cada una de las dimensiones puede ser mejorada a través de ya sea cambio en la institucionalidad, en las reformas, las reglas del juego, pero también a través de una actuación activa en la implementación, o sea, en la capacidad de enforcement de los estados y las instituciones del Estado y también considerando el rol de la sociedad civil. Muchas gracias. Bueno, parte de la presentación que se ha hecho hoy día tiene que ver con este deterioro tan importante en la libertad de prensa. Entonces, en el público también nos hacen la pregunta de cuáles son esos riesgos relativos a la libertad de prensa de la región.
Hay algunos países que ya exhiben un deterioro muy evidente, pero hay otros que están en nivel de riesgo. Entonces, ¿qué podría decirnos al respecto? Primero que la tendencia es relativamente global. Tenemos países que tienen mejorías en libertad de prensa y donde se ha fortalecido, ¿no? La libertad de prensa como Chile, por ejemplo, o como Brasil. Pero es una tendencia global. Yo decía que para nosotros la libertad de prensa es uno de los indicadores más importantes para determinar la salud de una democracia. Es casi como cuando uno tiene una infección, el cuerpo hace una fiebre, ¿no? Y la fiebre es lo que nos alerta a que tenemos un problema más profundo, ¿no? La libertad de prensa creo que cumple eh, ambos roles, en el sentido que es una alerta respecto a un sistema democrático que no está funcionando bien. Seguramente cuando se está deteriorando la libertad de prensa ya ha ocurrido un deterioro, por ejemplo, en el contrapeso de poderes, en elecciones creíbles, en la autonomía del Poder Judicial, por ejemplo. Si no hay un órgano judicial que permita resguardar la libertad de prensa, eso te genera las condiciones. Entonces, es un indicador que nos indica que hay un deterioro más sistémico, pero también, además, esto es dialéctico, porque se pueden haber deteriorado esas otras dimensiones, pero si se logra mantener libertad de prensa y hay actores que están investigando, denunciando la corrupción, que están permitiendo la libre expresión de los disidentes, por ejemplo, si se quiere cambiar una legislación para perseguir a la sociedad civil, si no tienes libertad de prensa, y libertad de expresión, no hay cómo hacer frente en el debate público a otros retrocesos. Por lo tanto, este es un ámbito que es medular para la salud de la democracia, es esencial. Es tan importante como las elecciones libres y competitivas. Muchas gracias, muy relevante esa reflexión. También nos preguntan de qué manera se puede promover la resiliencia institucional en los países para mejorar el desempeño del Estado de Derecho. Bueno, acá hay todo un trabajo respecto de los órganos autónomos, el Poder Judicial, mejorar los sistemas de nombramiento, mejorar los sistemas de rendición de cuentas del Poder Judicial, tener organizaciones de la sociedad civil que puedan monitorear, evaluar, fiscalizar lo que ocurre, los fallos. Necesitamos más transparencia, control del tráfico de influencias, control de la corrupción, control del funcionamiento y aumentar capacidades. Es cierto que también recursos y personal, pero no se trata solo de ponerle más dinero a sistemas, por ejemplo, de justicia que no están funcionando bien o que están cooptados por intereses privados o intereses no democráticos, ¿no? Si ese es el caso, lo que necesitamos hacer es transformar los sistemas de nombramiento, es poder hacer un contrapeso de chequeo, de controles cruzados con otros organismos que permitan un mayor control del órgano judicial. Muchas gracias. Respecto a esta sección tan importante del informe relacionada con las olas migratorias, también nos preguntan qué papel puede jugar el voto desde el extranjero en fortalecer la resiliencia democrática en América Latina, considerando además el creciente número de migrantes de nuestra región. Bueno, el voto de los nacionales fuera de su país es muy importante dependiendo también del tamaño, de la magnitud de la migración, ¿no? O sea, hay países que tienen una población pequeña de personas viviendo fuera de su frontera y hay otros países como México o Venezuela en nuestra región que tienen millones de personas viviendo fuera de su frontera. Vimos, por ejemplo, en el caso venezolano, se recurrió a todo tipo de artimañas para hacer más difícil que las personas que estaban viviendo fuera de Venezuela pudieran inscribirse en los registros electorales y participación. Hubo un intento deliberado de disminuir el derecho al sufragio de personas
venezolanas que vivían fuera del país, y eso es porque efectivamente podía tener una incidencia directa en quienes continuaban gobernando el país. Entonces, eh, la magnitud de la migración puede terminar siendo clave en el destino de una elección, elecciones muy ajustadas, por ejemplo, que son recurrentes en nuestra región, que países que tienen segunda vuelta, una diferencia de 2 o 3 puntos puede ser totalmente invertida, solo y exclusivamente producto de tendencias distintas electorales de personas que viven dentro y fuera de un país. Entonces, es extremadamente relevante para los resultados electorales, pero como decíamos antes, nosotros también vemos que tiene estas otras externalidades, ¿no? En el sentido de que contribuye a difundir valores democráticos, puede contribuir, por ejemplo, a un sentido de pertenencia, a interés de las personas a estar más conectadas con sus países y pueden tienen el derecho a poder elegir a sus representantes. Muy bien, tenemos una pregunta respecto a representación. ¿Son los avances en materia de cuidados un espacio que permite mejorar la participación de las mujeres? Yo entiendo que nosotros, me corrigen Nicolás y Marcelo, no tenemos ningún indicador en materia de cuidado en nuestra base de datos, ¿cierto? No, no. No es No, algo que de me... cuidado no, Marcela. Tenemos uno de igualdad de género en general, pero más que de cuidado, tiene dimensiones como integración de la mujer al mercado laboral. Claro, entonces primero decir que no tenemos cómo medir eso, digamos, no tenemos, nosotros con nuestros datos no tenemos una forma de medirlo. Ciertamente, lo que sí sabemos, y hemos hecho el ejercicio, que países que tienen niveles de igualdad de género más altos está claramente correlacionada con democracias que funcionan mejor. Y por cierto, la capacidad de una mejor distribución del uso del tiempo y que las mujeres no estén sobrecargadas con las tareas de cuidado reproductivas y laborales tiene una incidencia en el tiempo que tienen para poder dedicarle a la participación en el espacio cívico. Entonces, ciertamente es algo que es muy relevante, pero nosotros no lo tenemos incorporado como una de las dimensiones a medir. Ok, vamos a hacer las últimas dos preguntas que nos han llegado del público. La primera es, ¿cuál es la influencia de la desinformación en la democracia, especialmente la que circula en las redes sociales? Y si quieres hago también la última pregunta y así contestas, se pueden contestar las dos. Ante los desafíos para fortalecer la democracia presentados hoy, ¿cuáles serían las principales recomendaciones para la cooperación internacional? ¿Me puedes repetir la primera de las dos? Como no entendí bien ¿Cuál es la influencia de la desinformación en la democracia, especialmente la que circula en las redes sociales? Bueno, nosotros estamos trabajando fuertemente a nivel global porque hemos identificado la desinformación y el uso malicioso, digamos, de las nuevas tecnologías como como una dimensión clave para las democracias. También tienen oportunidades, ¿no? La inteligencia artificial también genera nuevas formas de relación, nuevas herramientas para que el Estado se relacione con la ciudadanía. Pero la desinformación está contribuyendo a amplificar discursos de odio, contribuye a fortalecer, enquilosar contextos de alta polarización entre las élites y a permear desde las élites a la ciudadanía, ¿no? Muchas veces vemos que la polarización comienza con procesos de polarización entre partidos o entre élites y que luego permea al resto de la sociedad. La desinformación contribuye en generar estas cámaras de eco y comunidades epistémicas que piensan lo mismo y que se van polarizando porque sienten que sus adversarios ya no son adversarios que piensan distinto, sino que son enemigos. Entonces, ese es un efecto muy dañino que hace la desinformación. Lo otro, en contextos como los latinoamericanos, donde históricamente hemos tenido bajos niveles de confianza interpersonal, bajos niveles de confianza en las instituciones, en general en el Estado, pero en particular las instituciones políticas como los partidos, los congresos, pero también en algunos países las elecciones, la desinformación está siendo benzina en una hoguera para amplificar desconfianza
en la integridad de las elecciones. Por ejemplo, estas teorías conspirativas o llamados a decir que hay intervencionismo, que hay problemas de posibles fraudes electorales sin ninguna evidencia, lo que hacen es encuentran un terreno fértil en aquellas personas que ya desconfían de las instituciones y que por lo tanto pueden estar disponibles para creer rumores o información que no ha sido chequeada. Entonces, tiene múltiples impactos, está también vinculada al aumento de los niveles de violencia en las redes, en particular desde una dimensión de género, la violencia política digital, algo que nosotros desde IDEA estamos enfrentando y trabajando, bueno, con el liderazgo de Alejandra, en 6 países, pero en toda la región, que nos parece muy importante. Respecto de la cooperación internacional, y yo algo mencionaba sobre Estados Unidos, ¿no? En particular gobiernos que no miran con buenos ojos la disidencia, el pensamiento crítico, las críticas. eh, la sociedad civil y los medios de comunicación necesitan muchas veces de apoyo externo para sobrevivir, para mantenerse, para trabajar. Una de las debilidades de las democracias latinoamericanas es que en prácticamente ningún país existen mecanismos robustos, por ejemplo, de financiamiento de la sociedad civil. Entonces, una de las dimensiones en que la comunidad internacional necesita seguir apoyando las democracias de América Latina es seguir fortaleciendo, apoyando la existencia de medios de comunicación independientes y también de organismos de la sociedad civil. Otra es a través de seguir difundiendo y promoviendo los mayores estándares respecto de integridad de la democracia, integridad de las elecciones, en promover la defensa de los derechos humanos y en hacer hincapié, y en esto quizás para ir cerrando, en que la democracia, lo decíamos al principio, para nosotros, y este informe lo muestra, la democracia es representación, es participación, es Estado de Derecho, pero también eso significa que no podemos desvincular la garantía de derechos civiles, políticos, económicos, culturales, derechos humanos de la democracia. La agenda de derechos humanos no es una agenda alternativa, distinta, paralela. No hay democracia si no se puede ejercer derechos, si no se garantizan los derechos, si no funciona el Estado de Derecho, si no hay representación y no hay participación. Por lo tanto, también el trabajo de cooperación que hagan los gobiernos en los espacios multilaterales es esencial para seguir defendiendo derechos, para seguir defendiendo democracia y para ampliar en aquellos lugares donde se puede fortalecer y expandir los mecanismos democráticos. Directora, no puedo dejar de hacerle esta pregunta porque en primer término es un saludo y una felicitación del Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana. Bueno, nos dicen que esta presentación de este importante informe nos alerta y deja la inquietud para preguntar cómo podríamos aportar más efectivamente desde los órganos electorales a revertir el deterioro democrático. Bueno, muchísimas gracias por la felicitación, gracias por acompañarnos, unos socios estratégicos de nuestro trabajo. Esta semana, lunes y martes, estuvieron reunidos todos los órganos electorales prácticamente de todos los países de las Américas en Santiago de Chile, convocados por la OEA, por el Departamento Electoral de la OEA y por el Servicio Electoral de Chile, que cumplía 100 años de vida. Estaban presentes los órganos electorales de República Dominicana y creo que en esos 2 días de jornada donde tuve el honor de participar y exponer, vimos que hay mucho que los órganos electorales pueden hacer. Los órganos electorales están cumpliendo y han cumplido en América Latina un rol clave para asegurar que las elecciones sean limpias, transparentes y creíbles, ¿no? O sea, todo el trabajo del giro de negocios principal, organizar bien las elecciones, expandir las formas en que las personas puedan votar para que la votación pueda llegar a las personas que viven fuera de sus países, a las personas que tengan alguna situación de discapacidad, a personas que viven en lugares remotos, acercar las urnas,
facilitar el sufragio, seguir trabajando fuertemente en informar, en entregar información fidedigna para las personas es vital. Y luego las nuevas agendas, los órganos electorales, por ejemplo, han tenido un rol muy importante en ampliar los mecanismos de representación. Dictámenes de órganos jurisdiccionales como el Tribunal Electoral de México, el Tribunal Electoral de Costa Rica, han tenido un rol esencial, por ejemplo, en asegurar que se implemente la paridad. Bajar la paridad de un principio constitucional a un mecanismo electoral concreto, por ejemplo, asegurando que los partidos tienen que cumplir no solo con la paridad horizontal, sino que también con la paridad vertical, ¿no? O sea, no solo en listas plurinominales, sino que también en cargos unipersonales se está implementando. Ese es otro rol muy importante. Aplicar sanciones cuando los partidos no cumplen sus compromisos. Toda la agenda de financiamiento de políticas son muy importantes porque si, a propósito de la desinformación, si hoy día el gasto de campaña se va fundamentalmente a pagar ejércitos de trolls o de bots que tienen su dirección IP en un país distinto del país de residencia, ¿cómo pueden los órganos electorales perseguir esas prácticas reñidas con la democracia? Ahí hay todo un trabajo de fiscalización, de regulación en materia de financiamiento para asegurar que la cancha siga emparejada. Y finalmente, algo en lo que también estamos trabajando y esperamos estar el próximo año en República Dominicana justamente para continuar trabajando la agenda en materia de gestión electoral e inteligencia artificial. Hemos estado haciendo formación con distintos órganos electorales, pero toda la agenda de combatir la desinformación en torno a los procesos electorales es algo en que los órganos electorales están haciendo mucho en República Dominicana, en Panamá, en México, en Brasil, en Costa Rica, en Chile, en Ecuador, en distintos países de las regiones. Los órganos electorales están trabajando para enfrentar la desinformación y lo que necesitamos. Y bueno, nosotros felices de poder aportar que tengan más herramientas, más competencias y más recursos para poder enfrentar estos nuevos desafíos que tiene la democracia electoral en la región. Muy bien, muchas gracias, directora Ríos. Quedan muchos desafíos para todo el ecosistema de integridad electoral, de la sociedad civil, también obviamente para todos los ciudadanos y ciudadanas. Y le paso la palabra a Manuel para que podamos finalizar esta presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Agradecemos a la directora regional y a los colegas que han participado en esta presentación y a ustedes, nuestro público, por su interés y aportes a la conversación. Ya para finalizar, queremos darle la última palabra a la directora Ríos para un mensaje final y luego los mensajes de cierre de esta presentación. Adelante, Marcela. Bueno, quiero agradecer además ahora que veo las preguntas tan diversas, ¿no? de colegas y contrapartes nuestras, el equipo de estudios de Relaciones Internacionales del Instituto Nacional Electoral que nos ha acompañado de México, Arlén Cabral y Rafael Riva Palacio, muchas gracias por acompañarnos. También colegas de la Universidad Católica de Temuco, del CIPEC de Argentina, de otras entidades del tribunal. Bueno, ya saludamos a la magistrada, quiero saludar especialmente a la magistrada Rosa Pérez de República Dominicana que nos acompaña. Muchas gracias, qué placer poder tener este espacio con un grupo diverso, plural, de distintos Estados miembros y de nuestras contrapartes con las quienes estamos trabajando. Decirles que vamos a seguir haciendo presentaciones y compartiendo los datos de este informe que está disponible para todos y todas ustedes para que lo usen en su trabajo y por favor siéntanse en confianza también quienes tengan interés que podamos organizar lanzamientos en sus respectivos países, ya sean virtuales o presenciales. Feliz de poder colaborar. Muchas gracias al equipo de IDEA que hizo posible esta difusión y bueno, seguiremos trabajando como lo estamos haciendo en estos 30 años de IDEA Internacional para ayudar a fortalecer la resiliencia de las democracias en América Latina. Muchísimas gracias. Solamente recordarles que el reporte completo lo pueden descargar en idea.int,
que es nuestro sitio en internet. Les invitamos a compartir comentarios en sus redes sociales sobre este informe y sobre el evento que acaba de terminar. Pueden utilizar la etiqueta GSOD y Democracia para Todos. Y también nos pueden etiquetar como Idea Internacional o International Idea. Muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos. Que estén muy bien.